Comenzar. De pronto no alcanzamos a hacer todo el tema, pero entonces yo trato de montarles un videito donde esté todo bien para que quede claro todo esto y ustedes puedan manejarlo bien en su momento. Todos sabemos pues que cuando nos hablan de logaritmos, pues tenemos algún problema porque al fin y al cabo nunca hemos entendido bien qué es lo que significa un logaritmo y por qué los utilizamos y para qué los utilizamos. Listo. Yo sé que uno menciona la palabra logaritmo y la gente dice, uy, ¿qué es esa locura? ¿O qué es lo que viene ahí detrás? Entonces, una cosa que tenemos que entender es que si yo tengo un valor elevado a la otra valor, esto es lo que nosotros llamamos un exponente, ¿cierto? Un exponencial. Listo, donde este exponencial tiene por acá algo que llamamos la base y este de acá pues es el exponente, listo. En cierto sentido, esto no es una exponencial, sino una potencia, listo, una potencia de A. Listo, entonces, si nosotros tuviéramos eso, nosotros tenemos una base y un exponente y ese exponente, pues nosotros podemos decir que es igual a un C, donde este sería la potencia, listo, la potencia. Esa potencia es la potencia, o sea, es el valor al que yo estoy elevando la A, perdón, es lo que me da de cuando yo tomo la base y la elevo al exponente B, eso me va a dar C. Y entonces, claro, para cada valor de B diferente, pues eso va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, nosotros pues podemos dividir eso en esas tres partecitas, como tener exponentes, tener la base y tener la potencia. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera algo que me dijera, ve, es que yo tengo que 2 a la X es igual a, no sé, a 48, para no dar un valor exacto de la cosa. Listo. Entonces, lo que me están diciendo, ve, ¿a qué valor yo tengo que elevar el 2? ¿A qué valor yo tengo que elevar el 2 para que eso me dé 48? Listo, eso es lo que me están preguntando allí, ve, ¿cuál es el valor al que yo tengo que elevar el 2 para que eso me dé 48? Entonces, eso es más o menos por lo que uno tiene que trabajar con logaritmos, porque entonces yo cómo hago para bajar ese exponente de allá y darme cuenta de lo que tiene que dar. Entonces, partimos de ahí, partimos de que yo tengo que A a la B es igual a C y esto va a ser equivalente, voy a escribirlo aquí también en palabras, equivalente a tener el logaritmo, se escribe así, pues yo no voy a escribir toda la palabra logaritmo, sino al log en base a, miren que estoy poniendo la base de C. Listo. Entonces, lo que estoy buscando es el valor de B o cuál es el valor al que tengo que elevar la A para que eso me dé C. Listo. Y miren que es bastante simple lo que esto significa. O sea que si yo les dijera a ustedes cuál es el logaritmo en base 2 de 4, ¿ustedes qué me dirían? 2. 2. 2. Muy bien. Y si yo les diera cuál es el logaritmo en base 3 de 27, ¿ustedes qué me dirían? 3. 3. Listo. Entonces, lo que él me está dando, lo que estos valores son acá en un logaritmo, son los exponentes. Eso es lo que significa eso. Esto es un exponente. Exponente y esto es un exponente. Listo. Entonces, yo con un logaritmo lo que estoy buscando es eso. Y siempre lo que voy a ir a buscar es eso con un logaritmo. Listo. Entonces, la definición es esa. Entonces, cada vez que ustedes les digan, vea, es que 2 a la X es igual a 32, por decir lo que le están diciendo de verdad. O sea, 2 a la X es igual a 32. Lo que le están diciendo en verdad es cuál es el logaritmo en base de 2 de 32. ¿Y ustedes qué dirían ahí? A la 4. Hazlo bien. A las 5. A la 5, listo. Sí. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Listo. Entonces a las 5. O sea, el exponente que tengo que elevar eso es a las 5. Ahorita, cuando les dije, hey, ¿cuál es el logaritmo en base de 2 de 48? Ah, pues que aquí sí no hay un valor exacto. O sea, aquí esto en verdad va a ser X.
Y el valor exacto va a ser este. Mírenlo, ahí está. Ese va a ser. Ah, entonces ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo así? Entonces, ¿eso va a dar ese valor tan raro? Sí, usted va a buscar una calculadora. ¿Cuánto le vale el logaritmo en base 2 de 48? Una calculadora de las más nuevas, porque las más viejas no lo calculan y ya les voy a explicar cómo calcularlo. Pues eso le va a dar un valor. ¿Qué cuánto le va a dar de valor? Le va a dar 5 punto algo. 5 punto, no sé, 20 y algo. No sé. No sé, o 30 y algo, o 40 y algo, no sé. No sé, yo exactamente no sé cuál es el valor. Listo. Pero yo sé que le va a dar 5 punto algo. Listo. Porque yo sé que logaritmo que 2 a la 6 me da 64. Y como 2 a la 6 me da 64 y 2 a la 5 me da 32, pues tiene que ser menor que 5 y mayor que tiene que ser menor que 64 y mayor que 32. Entonces tiene que ser el 5 punto algo. Listo. No sé cuánto dará, pero eso es lo que significa lo del logaritmo. Entonces, el logaritmo como tal, bueno, muchachos, entonces miren, pasa algo, que nosotros en algún momento lo que queremos es resolver ecuaciones. Nosotros queremos ir a resolver ecuaciones. Entonces, a mí las primeras, ahí me pueden colocar una ecuación donde me van a decir, vea, es que 2 a la X es igual a 32. ¿Y usted qué me va a decir de esa ecuación? Usted lo que me va a decir es que lo que le acaba de mostrar, que esto es igual al logaritmo en base de 2 de X, perdón, de X no, de 32, y eso va a ser la X. Entonces usted me va a decir que esto es 5. Listo. Usted me va a decir que eso es 5. De resto, todas las propiedades de potenciación, usted ya se las sabe. O sea, si yo le dijera, hey, ¿cuál es si yo le dijera esto? Miren que ya la cambié. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pues es lo mismo, porque el exponente, lo único que hice fue cambiarlo. En vez de tener X, ya lo tengo por X más 1, pero es lo mismo, es lo mismo. El logaritmo en base de 2 de 32 y eso va a ser igual a X más 1. Listo. Ah, pero es que esto es igual a 5 y entonces esto me va a dar X más 1. ¿En dónde termina? En una ecuación lineal. ¿Y esa ecuación lineal qué me va a dar? Pues me va a dar que esto es que X es igual a 5 menos 1, que es igual a 4. Claro, porque 2 a la 5 es el que me da 32. Y como yo le puse un X más 1, pues entonces eso va a ser X más 4. Listo. X va a ser igual a 4, perdón. Listo. Ahí está. Pero uno lo que debe tener en cuenta es lo siguiente, muchachos. Que si yo tengo que A al algún valor, llamémoslo X, es igual a A al algún valor, digamos que Y, eso significa o es equivalente otra vez a tener que X es igual a Y. Porque si a mí me están diciendo que un valor que lo tengo en la base A y lo elevo a la X, es lo mismo que un valor que lo tengo en la base A y lo elevo a la Y, pues entonces eso tiene que ser porque X sea igual a Y. Listo. Eso, la única forma de que eso pase es por eso. Listo. Entonces, si yo tengo la misma base, yo no tengo ningún problema. O sea, si yo tuviera por acá una ecuación que me están diciendo, es que yo tengo 2 a la 4X más 5 es igual a 32. Perdón, sobre 32 es igual a 1 sobre 4 a la menos 3. Entonces, encuentre el valor de X. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted va a dejar, miren que ustedes aquí ya tienen una base. Ustedes ya tienen una base por acá. Dejen eso quieto. Pasen todo lo otro al otro lado. Entonces, dejen 2 a la 4X más 5. Déjenlo quieto. Déjenlo quieto por el momento. Eso todavía no está haciendo nada raro allí. Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? A 32, ¿sí? Por 4 a la 3. Porque es de 4 a la menos 3. Recuerden las propiedades de potenciación, que si usted tenía 1 sobre a la menos n, eso es lo mismo que tener a la n, o que si tener a la menos n es lo mismo que tener a 1 sobre a la n. O sea, lo positivo pasa a ser negativo cuando cambia del numerador al numerador o del denominador al numerador. ¿Listo? Entonces tenemos esto, miren, tenemos esto. Pero esto está en la base 2 y esto no está en la misma base. Pero es que miren, estos son potencias de quién?
¿Estos son potencias de quién? Estos son potencias del 2. Entonces pongámoslo en potencias del 2. Listo, entonces lo llevamos a potencias del 2. Esto va a ser 2 a la 5 por 2 a la 2 y eso elevado a la 3. Propiedades de potenciación, ¿sí lo ven? Y entonces eso va a ser 2 a la 5 por 2 a la 6. ¿Cierto que sí? Porque recuerden que la otra propiedad es que a la n, a la m es igual a la n por m. Y entonces tendríamos eso. Y esto a su vez va a ser igual a 2 a la quién? A la 11 o no. Díganme si tienen alguna duda de algo que hice ahí que ustedes digan, profe, ¿eso por qué? Listo. Recuerden que esto es a a la n por a a la m. Si tienen la misma base, los exponentes se suman. Listo. Y 5 más 6 me da 11. Entonces, noten que al final yo a lo que llegué fue a que esto tiene 2 a la 4x más 5 es igual a 2 a la 11. Ya, entonces ahora sí, esto tiene la misma base, esto tiene la misma base, miren que los dos tienen la misma base y están elevados a lo algo y yo estoy diciendo que ellos son iguales. Ah, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que 4x más 5 tiene que ser igual a 11. Listo, y ya tengo una ecuación lineal. Miren que donde terminé fue en una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal, ¿cómo la resuelvo? Ah, pues es que 4x va a ser igual a 6 y eso implica que x va a ser igual a 6 cuartos y eso hace que x sea igual a 3 medios. Y listo, el valor al que yo tengo que elevar el... bueno, el valor al que yo le tengo que poner a x acá para que al elevarlo a la 2 me dé todo ese valor que está allá es a la 3 medios. Y listo, ahí se acaba. Profe, o sea que el 2 y el 2 se cancelan, por así decirlo. No, no se cancelan, no se cancelan. Es como que ellos tienen la propiedad de que como son potencias y son iguales, lo único que tengo que analizar es lo que está ahí en variable o lo que está elevando, porque como es la misma base, pues lo que tiene que pasar con los exponentes es que ellos sean iguales, y eso es lo que estoy yendo a buscar, que el exponente sea igual. Pero no es una cancelación, eso no se le puede llamar como una cancelación. Estamos ahí, muchachos. Entonces, cuando ustedes les pongan un problema en donde tengamos valores de esa forma, o sea, yo les podría poner a ustedes aquí, por ejemplo, 3 a la 5, x menos 1, es igual, perdón, sobre 27 va a ser igual a 9 por 81 a la 3. Listo. Entonces, miren que yo les estoy haciendo trampa y le estoy poniendo todo en términos de la potencia ¿qué? ¿De qué potencia? ¿O ellos son potencias de quién? ¿El 27, el 9, El el 80? 3. Del 3. Entonces, miren que yo ya les estoy diciendo, ah, estos son potencias del 3. Acá me está quedando la potencia, ah, entonces pasemos todo al otro lado. O sea, todo lo que no tenga ese valorcito, esa base, pasémoslo para el otro lado. Y todo eso está multiplicando por 27. Listo. Todo eso está multiplicando. Entonces, ¿yo qué hago después? Ah, es que ellos son potencias del 3. Ah, es que yo ya sé que el 9 es igual a 3 a la 2, que el 81 es igual al 3 a la 4, y todo esto le va a la 3, y que el 27 es igual al 3 a la 3. Listo. Miren que dónde estoy. Estoy trabajando con potenciación. Yo no estoy trabajando nada con exponenciales. Estoy trabajando con potenciación. Y esa potenciación simplemente, pues hago lo que haya que hacer. 3 a la 2 por 3 a la 12 por 3 a la 3. Porque recuerden que 3 a la 4 a la 3 es tener a 3 a la 4 por 3, que es 12. Y esto entonces va a ser igual a 3 a la 18, no, porque, perdón, a la 17, porque eso se suma a la 17. Listo. Entonces, al fin y al cabo, con lo que quedo de allí es que 3 a la 5x menos 1 es igual a 3 a la 17. Misma base, miren, misma base, misma base. ¿Y misma base qué significa? Misma base significa que entonces los exponentes tienen que ser iguales, porque si no, entonces eso no podría ser una igualdad. Y listo, entonces ya se hace la operación, es con esa igualdad. Esto va a ser 18 por acá.
Y eso significa que X entonces va a ser igual a 18 quintos. ¿Estamos ahí? Profe, y si la base son primos. ¿Cómo así que si la base son primos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo? Pues que, por ejemplo, usted coge y pone por allá el 9, el 81 a la 3 y todo eso, y todo lo pone conforme a la base de 3. Pero si resulta que le dieron fue un 7, un 5 a la algo, o sea, sí me hago entender, varios números Ah, o primos. sea, que no son, o sea, ok. Que ellos no sean, no compartan No son del mismo exponente. eso, eso. No son potencias de la misma base. ¿Ya? Ajá. Eso es lo que me estás preguntando. Ok, listo. Si eso no pasa, o sea, si yo, por ejemplo, tuviera 5 a la 3x más 1 es igual a 4 por, no sé, 7 a la 2, por decir. ¿Sí? Eso es lo que me estás preguntando, ¿cierto? Ajá. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente. Listo. Otra vez, tratar de despejar el 5. Usted siempre tiene que tratar de buscar, ¿será que esto no me va a dar múltiplo de 5? Vamos a mirar. Entonces esto me va a dar 49 por 4, ¿cierto? Y esto al final me va a dar 5 a la 3x más 1 es igual a 49 por 4 y 49 por 4, 196. Ah, qué lamentable, esto no es múltiplo de 5. Listo, entonces no voy a poder encontrarlo fácilmente. Entonces cuando no lo puedo encontrar, aplico la definición de Profe, logaritmo. Dime, pero dime. y en ese caso se podría hacer, por ejemplo, algo así como 195 más 1, que sí es múltiplo de 5. Sí, sí, pero ¿para qué? Pues porque el 195 no es una potencia del 5. Listo. Ok. La potencia del 5 sería 125 y el 195 estaría muy alejado. Listo. Y en la vida real nosotros no vamos a encontrar siempre con cositas tan bonitas como esta. Nosotros no vamos a tener eso. Listo. En la vida real eso no aparece. En la vida real eso es un juego por allá de otra cosa. Listo. En la vida real, nosotros vamos a encontrar con que que este valor no va a ser tan simple, va a ser un valor decimal y va a ser un número irracional y va a ser, listo, vamos a tener que aproximarlo y todas esas cosas. Entonces, ¿yo cómo hago para para encontrar el valor de X que me satisfaga eso? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar la definición. Entonces, esto es logaritmo en base 5 ¿de quién? De 196. Miren que esto se convierte en un número. Miren que esto se convierte en un número. ¿Y eso va a ser igual a quién? Pues al exponente. Porque recuerden que el logaritmo en base 5 de la potencia, lo que me va a dar es el exponente. El exponente es este. ¿Qué tengo? Tengo ese número. Es que esto es un número. Ustedes es porque ahí no lo están viendo como un número, pero esto es un número. Y qué feo, es un número feo porque tiene letras allá metidas y todo. Pero si ustedes buscan en la calculadora, es que muchachos, yo escribo tan feo que esto identifica. Vamos a ver si me lo identifica así. Esperen, a ver si tengo la suerte hoy de que me lo identifique. Matemáticas. No, miren que no. Él no me lo identifica como logaritmo en base 5, sino que me escribe que una cosa ahí toda rara, listo. Entonces, vamos a ver, voy a intentarlo de nuevo. A ver, esa me quedó bonita. Intentamos a ver, vamos a ver, porque esa me quedó bonita. Mira pues, muchacho. Eso. Ah, ahí está. Calcular. Vea lo que da. Da igual a 3.27. Eso es lo que me da. Listo. Entonces, eso es ese número. La cosa es que ese número allá, miren que acá en esta parte me están diciendo que esto es una aproximación. Acá me dicen que es una aproximación. ¿Cierto? Ustedes lo ven que dicen que es una aproximación. Entonces, yo no quiero esa aproximación. Entonces, la mejor forma de escribir esa aproximación es escribirlo así como está ahí. Entonces, yo tengo eso así, y eso va a ser igual a 3x más 1. Entonces, miren, muchachos, esto ya es un número, es un número. Entonces, trabajen con el número de esa forma. Entonces, usted necesita despejar la x, pues pase 1 a restar. Entonces, esto va a ser logaritmo en base 5 de 196 menos 1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 3x. ¿Cuánto da eso? Pues allá estaba dando 3 y pico.
pues esto da 2 y pico, ¿sí o no? Y esto lo tengo que dividir, entonces esto va a ser igual al logaritmo en base 5 de 196 menos 1 sobre 3 va a ser igual al valor de x. Y esta es la respuesta. Esa es la respuesta de lo que está allá. ¿Que se ve feo? Sí, se ve horrible, pero eso muchas veces va a ser de esa forma. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? Ya más de ahí no se puede resolver. No, no. Bueno, ya pasarlo a decimales, pues calcularlo a mano. Bueno, a mano no, con la calculadora. Y eso te va a dar un número decimal. Profe, pero Ujú. por ejemplo, si yo sacara la parte entera como un número y la parte decimal como, no sé, pues ya como con una raíz o una fracción según lo que salga, ¿no? ¿Pero y qué? ¿Para qué necesitas eso? Pues para que quede más bonito el resultado o qué, no. Pues mira, si tú estuvieras hablando de plata, a ti no te gustaría que te sacaran la parte entera y la parte decimal. Listo. Y muchas veces las ecuaciones exponenciales representan dinero o representan personas o representan algo. Entonces tomar la parte entera es una buena opción, pero tomar la parte entera cuando usted está hablando de dinero no es tan bueno. Imagínate donde tú salgas perdiendo por nada más tomar la parte entera. Diga, o sea, te lo pongo así. El resultado de esto es 4.98. Listo. Pero vos me estás diciendo que tome la parte entera. Y la parte entera es 4. Listo. Y si estoy tomando la parte entera como un 4, o sea que yo estoy perdiendo 0.98 de lo que debería de ganar. Y si son 5 millones, entonces ¿qué? ¿Sí me entiendes? O sea, cuidado con eso. No te acostumbres a quitar los decimales porque te da la gana de quitar los decimales y Me ya. en la cabeza. No, sí, muchas veces te estás sumando o muchas veces estás sumando a otra persona y si la persona sabe, ella te va a alegar, no, no, es que venga. Y usted le va a decir, pero si es un porcentaje, eso es nada, eso es prácticamente, no, nada, ¿cómo que es nada? Casi un punto porcentual, imagínate. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando ustedes estén haciendo esas divisiones o cuando están sacando valores. Miren que esto es un valor que no habíamos trabajado. Es un valor que no hemos trabajado y que ese valor que está apareciendo ahí, pues nos van a dar decimales también y que ese decimal que nos está dando nos representa algo. Entonces, tómenlo muchachos como que eso hay que saberlo también. Listo, porque si ustedes quitan eso, puede ser que sea riesgoso o pérdida de dinero o pérdida de alguna cosa. Listo, porque los logaritmos se utilizan muchas veces, por ejemplo, en probabilidad son demasiado utilizados. Listo, y la probabilidad tiene que hablar con porcentajes y los porcentajes pues representan lo que usted está ganando o perdiendo. Usted va a hacer un negocio, ¿cuánto porcentaje voy a ganar sobre lo que estemos ganando? ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, muy buena tu pregunta porque entonces nos salimos de la zona de confort y la zona de confort es que, ¿qué pasa cuando no tenemos la misma base? Pues cuando no tenemos la misma base, pues pasamos a tener logaritmos y esos logaritmos, pues no es que sea algo que es muy difícil de manejar, sino que ya si usted quiere, desde que usted calcula esto, ¿cuánto fue que nos dio? 3.27, déjelo así. Entonces, simplemente usted va a tener 3.27 es igual a 3x más 1. O sea que esto va a ser igual a 3.27 menos 1, que va a ser igual a 3x. ¿Cuánto es 3.27 menos 1? Pues eso es igual a 2.27. Pero miren que yo ahí ya me estoy comiendo cifras significativas, ¿listo? Entonces, por eso, o sea, si usted quiere hacerlo así, lo puede hacer, no hay ningún problema, muchachos. Hacerlo de esta forma no está mal, eso no está mal, eso no está mal. La cosa es que le estás quitando cifras significativas. Cuando nosotros Profe, trabajamos, déjame, yo termino. Cuando nosotros trabajamos con este símbolo o cuando lo dejamos así, es porque esa es la forma más exacta de representarlo, ¿sí me entienden? Y no es porque yo quiera nada más trabajar con el símbolo porque me da la gana, no. Páselo si quiere hace 3.27 y trabaje ya con él con decimales manejando la calculadora. Y esto pues va a ser 2.27 sobre 3 va a ser igual a X. Listo. Y no sé cuánto me da eso. Eso me da 7 punto algo o no. Perdón, 0, perdón. 0 punto qué? 0.75 tal vez. Sí, Y sí, sí, 6, 6, 6, así. Y ese sí. va a ser el valor de X. Listo.
Pero porque yo tomé eso así, usted lo hubiera podido tomar con 3 cifras significativas y al tomarlo con 3 cifras significativas le va a dar otro valorcito, un poquitico más altico, un poquitico más bajito, pero es aproximadamente el valor que le va a dar va a ser eso. Listo, 0.75. ¿Qué me ibas a decir? No, sí era el tema de que no era tanto botar los decimales, sino de que, por ejemplo, representar los decimales en una fracción o, por ejemplo, en una radicación. Ah, no, pero es que pasar un logaritmo a una fracción, imagínate. Estamos hablando de un número irracional y poderlo poner como una fracción sería una aproximación también. Listo, recuerda que los números irracionales son los números que no se pueden representar como una fracción y al no poderse representar como una fracción, pues Oye, entonces está. porque yo me puse a ver ahí en una aplicación que tengo Ujú. y el resultado era que me convertía, pues me decía que factorizara eso. ¿Que factorizaras qué? ¿Pero cuánto te da? ¿Te da 0.75666 o no? No, no sé si lo escribí mal o qué, pero acá me daba 1,0921. Ay, muchachos. Esperen, yo pienso dónde lo puedo mostrar. ¿En qué aplicación lo buscaste? En Photomat. Ah, ok. Bueno, no me voy a ir para allá. Voy a entrar en. Voy a entrar en. Uy, se me fue. Profe, ¿qué lenguaje es ese? Ah, estos lates. Ah, Resolver ecuaciones. Ponen. Lates funciona para escribir documentos. sí, eso genera como un documento, como si fuera un Word o algo así. Eso, eso. Simbolat, tal vez nos ayude. No sé. Teníamos 5 a la 3x más 1 o menos 1. Más uno, profe. Es igual a 196, Ah, ¿cierto? Sí, así, hagámoslo así. pero Ya, estaba sobre 4. por eso, pero al final, bueno, dale pues. Yo, Pero usted es el que sabe, profe. no, pero no, o sea, está bien. Mm, Es que no sé escribir esto acá. A verlo acá. ¿Es igual a quién? A 49, ¿cierto? O a 7 a la 2, pues. O 7 tampoco a la lo. 2. Ok, Sí, 49. listo. Listo. Míralo ahí. 0.75. Multiplican todo por 4, lo llevas a la 5x a la no sé qué. Aquí van a tomar logaritmo en base 5. Bueno, lo tomaron en logaritmo natural, que ya les va a explicar eso del logaritmo natural y por qué lo están tomando como logaritmo natural y por qué lo están haciendo, por qué lo están llevando a ese logaritmo y por qué les está dando lo que les está dando allá. Listo. Yo lo que quiero explicarle acá es que miren que cuando yo lo hago, me dio aproximadamente este mismo resultado. El valor de X para el que yo estoy buscando, 0.75982. Y miren que el que me dio a mí fue 0.75666. Pero entonces ahí y lo que entra a jugar son las cifras significativas con las que yo estoy trabajando el problema. Listo. Pero ahí está. ¿Estamos ahí con eso, muchachos, o no? Sí, Sí. profe. Listo. Ok, Muchas listo. gracias. Entonces, eso que pasó allá, que miren que ellos lo hicieron con un logaritmo natural o algo por allá raro, y ustedes dirán, ¿y eso de dónde salió? Es que pasa lo siguiente. Yo no sé si ustedes tienen una calculadora en este momento a la mano, ojalá la tuvieran a la mano para enseñarles algo. Y es que si ustedes buscan dentro de su calculadora científica, allá nada más le aparece este símbolo y le aparece este símbolo. No le aparece ningún otro símbolo. Si ustedes tienen una calculadora muy nueva, les debe aparecer un simbolito que viene así.
y aparece al lado derecho en la parte superior, si la calculadora es muy nueva. Si no, ese símbolo no aparece. Si la tienen ahí, la están mirando. Sí, Sí, profe, o sea, sí. aparece eso mismo y el logaritmo, sí, sí, todo eso. Les aparece este les aparece. Si les aparece Sí, este, entonces su calculadora es muy nueva. Listo. Y acá usted puede calcular el logaritmo en base 5 de 196 y allá le va a salir el valor. Listo. Pero si a ustedes no les aparece este símbolo, es porque su calculadora es más o menos como de mi época. No, mentira. Y entonces, lo que pasa allí es que si yo voy a calcular logaritmo en base 5 de alguna cosa, pongámosle de A, o logaritmo en cualquier base, él no se los va a calcular. O sea, si ustedes tienen logaritmo en cualquier base, no se los va a calcular, de lo que sea acá, él no se los va a calcular. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para calcular un logaritmo es o con logaritmo neperiano, se llama neperiano, que es la base E, o con el logaritmo, este es el logaritmo en base 10. Listo. Y no estamos poniendo el 10 porque se supone que es logaritmo en base 10. Cada vez que vayamos a colocar el logaritmo en base 10, va a calcular eso. Listo. O sea, lo va a poner sin la base. Entonces, si a mí me piden por decir calcular el logaritmo en base 5 de 196, que es lo que estamos calculando, con mi calculadora viejita yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que se llama el cambio de base. Listo. ¿Y cómo se hace un cambio de base? El cambio de base es, si yo tengo logaritmo en base A de B, esto simplemente va a ser logaritmo en base C. Yo estoy escogiendo el valor de la base, no tiene que ser ni el neperiano ni el logaritmo en base 10. Yo los voy a pasar a neperiano y a base 10 porque simplemente los necesito allá. Entonces va a ser logaritmo en base C de B sobre logaritmo en base C de A. Listo. O sea, ¿qué significa eso? Que si ustedes son de los que tienen la calculadora viejita y ustedes les piden calcular el logaritmo en base 5 de 196, entonces usted lo que va a calcular es ln de 196 dividido por ln de 5. Listo. Y si ustedes lo calculan allá, me dicen cuánto les da. Si tienen la calculadora viejita. De pronto muchos están trabajando desde el teléfono y pues no sé si en el teléfono aparecerá la opción de logaritmo en base a algo de tal cosa. Si no, siempre les va a Pero yo lo aparecer. estoy haciendo en el teléfono y si me toca hacerlo así dividido, Ah, aparece es listo. LG ¿Y cuánto te dio? 3.279477. 9477. Listo. Y ahí, y si el que lo hizo por este lado también le dio lo mismo, me confirma. Listo, el que tiene la calculadora nueva lo hizo por este lado y le dio lo mismo. ¿Cierto que sí? Profe, sí, da lo mismo. Ok. Y miren, lo más espectacular de todo esto es que si usted lo cambia, o sea, si usted hace esto mismo, pero no lo hace con el logaritmo neperiano, sino que lo hace con el logaritmo en base 10, o sea, coloca log de 196 sobre log de 5, lo hacen, les va a dar lo mismo. No, me perdí. No dijiste lo mismo. Sí, yo dije lo mismo. O sea, calcula el log de 196, ahora no neperiano, sino log de 196 sobre log de 5. O sea, ahora estamos en la base 10 y eso te debe dar igual. sí, profe, da 3.27, lo mismo. 9477. Listo. Pero eso es que me perdí, no entiendo. Lo que habíamos hecho antes era lo mismo, ¿no? No, el Sí, otro era un logaritmo neperiano y este es un logaritmo con base 10. este es neperiano, que es la base E, y este es el logaritmo en base 10. Ah, no, entonces creo que me distraje, pero qué pena. Listo, listo. Pero por los dos lados va a dar lo mismo, muchachos. O sea, si usted no tiene la calculadora, miren,
Voy a poner esto. Logaritmo en base de 2 de 64 es igual a quién, muchachos. Logaritmo en base de 2 de 64. Eso es una 6. potencia. Esto es 6. Listo. Si usted llega y calcula ya logaritmo natural de 64 sobre el logaritmo natural de 2, esto le va a dar 6 exacto. Vayan, mírenlo allá y se van a dar cuenta que eso le va a dar así. O sea, hagan la división y les va a dar así. Listo. Porque esa es la forma en la que la gente lo calculaba antes. Listo. Es más, muchachos, antes la gente para calcular logaritmos había un librito, así se llamaba, que un librito, si quieren, pues si sus papás conocen un poquito o se acuerdan un poquitico, había un librito que lo pedían en el colegio y se llamaba tabla tabla de cálculo. Y la tabla de cálculo era un librito naranjado que traía todos los logaritmos desde cierto punto hasta cierto punto y usted tenía que ir y sacar esos logaritmos y expresarlos de esta forma y calcularlos así. La calculadora fue uno de esos inventos que revolucionó el mundo, muchachos, porque se dejó de hacer mucha cosa a mano. Pero antes esto era a mano, todo era a mano. ¿Sí les da eso? ¿Sí les da 6? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, miren que eso es válido. Entonces, dentro de los logaritmos, nosotros tenemos unas propiedades. Profe, pero Pero, espéreme, yo tengo una duda. dímelo. Ese logaritmo natural o de Napier, no recuerdo bien. Eso, Neperiano. neperiano. ¿Qué es lo que Neperiano. encuentra entonces? Es decir, El porque logaritmo en base que es un número, recuerda que es el número 2.7189. ajá. Listo, eso es lo que está encontrando. El de abajo, el LN, es el neperiano. Este logaritmo en la base se representa de esta forma, como logaritmo natural. Ah, ok. Listo. Eso es lo que estamos representando con eso. Ah, eso, progreso. Listo. Bueno, muchachos. Propiedades. Uno, un fácil. Logaritmo en base a de 1. Entonces piensen en la potencia, muchachos. A la que número va a ser igual a 1. ¿A qué valor yo tengo que elevar 0. algo? Entonces a la 0. Listo. Entonces siempre que ustedes tengan el logaritmo de 1, eso va a ser 0. Listo. Y a ver si se acuerdan. Logaritmo en base a de ¿a qué sería igual? Entonces, ¿a qué valor yo tengo que elevar la X? Perdón, para que me dé A. Pues fácil, ¿no? Porque eso es como si tuviera un 1 acá, entonces X va a Sí. ser igual a 1. Entonces, esto es 1. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Ok. Ahora vienen las bacanas, las tesas. 3. Logaritmo en base a de B por C, o sea, de una multiplicación, es lo mismo que tener al logaritmo en base a de B más logaritmo en base a de C. O sea que cada vez que yo tengo un producto, yo tengo el logaritmo en base a de un producto, es lo mismo que tener el logaritmo en base a de una suma. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Pues muchachos, piensen en esto. Ustedes tienen a un valor, voy a ponerle n, y tienen a la m. Entonces miren que ustedes es como que aquí tienen un producto a por b. Perdón, no. Tengo que cambiar de letra. Llamémoslo b por w, donde esta es b y esta es w. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Pero miren que esto tiene la base A y esto tiene la base A. Como los dos tienen la base A, pues esto es lo mismo que tener a la M más N. ¿Listo? O sea, yo estoy diciendo que B es igual a la N y que W es igual a la N.
Listo. O sea que el logaritmo en base a de v es ¿quién? Es n. Y logaritmo en base a ¿de quién? De w es igual a m. Listo. Eso es lo que tengo allí. Eso es lo que tengo allí. Entonces, si yo les dijera a ustedes, ¿a quién es igual el logaritmo en base a db por w? Entonces va a ser igual a m más n. Pero ¿quién es m? ¿Y quién es n? ¿O quién es n y quién es m? Aquí lo escribí al revés. Aquí lo escribí al revés. Esto es n más m. Miren que acá entonces va a ser n más m. Pero n es ¿quién? N es igual al logaritmo en base a de n más el logaritmo en base a No es de V de v, perdón, y de W. v y acá de w. Listo. Entonces miren que ahí está. O sea, el producto se expresa como una suma. Listo. Entonces, ahorita miramos eso para qué nos sirve. Ah, bueno, hagámoslo de una vez. ¿Para qué nos sirve entonces el logaritmo en base 3 de, no sé, voy a poner acá cualquier cosa, de 54? Ah, yo quiero calcular eso, pero muchachos, es que no sé cómo calcularlo. Y entonces alguien me decía ahorita, profe, ¿y por qué no lo factoriza? Listo, 54 se puede factorizar como 9 por 6. Entonces no lo pongamos así, pongámoslo como 27 por 2, por no más, por 2. O no, eso es 27 por 2. Así lo factorizo. Y esto, entonces lo que me está diciendo la propiedad es como que yo entonces puedo hacer logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 2. ¿A qué es igual el logaritmo en base 3 de 27? ¿A qué es igual el logaritmo en base 3 de 27? Pues es igual a 3. ¿A qué es igual el logaritmo en base 3 de 2? No, esa no me la sé. Esa no se puede. Entonces la dejo así como está. Y listo. Entonces, tener al logaritmo en base 3 de 54 es lo mismo que tener a 3 más logaritmo en base 3 de 2. Listo. Eso es como por efectos de simplificación. Pero ahorita lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones. Listo. No va a ser solo ahí. Entonces, tenemos eso. 4. Entonces, ¿qué pasaría con el logaritmo en base a de b sobre c? ¿Ustedes qué creen que qué va a pasar con eso? Van a multiplicarse. No, no. Pensemos en la misma idea. Supongamos que b sigue siendo a la n y que w sigue siendo a la m. Listo. Y sigamos con la misma idea. O sea, el logaritmo en base a de v va a ser igual a n y logaritmo en base a de w va a ser igual a m. Tenemos la misma idea, miren que tenemos lo mismo. Entonces ahora hagamos quién es b sobre w. Y b sobre w va a ser igual a quién? A la n sobre a la m. Miren que tenía una fracción o tenía una división y la pasé a una división de potencias, pero ya, nosotros con potencias ya sabemos trabajar y con potencias esto es lo mismo que tener a quién, a la n N menos M. por a la menos m, ¿cierto? Que es igual a tener a lo que acabaste de decir, a n menos m. Listo, eso es lo mismo que eso. O sea, que si yo voy a aplicar acá la propiedad de los logaritmos, tengo que el logaritmo en base a de b sobre w va a ser igual a quién? A n menos m. ¿Pero quién es n? N es igual al logaritmo en base a de b y menos, perdón, logaritmo en base a de w. O sea que tener esta propiedad que nosotros tenemos aquí es lo mismo que tener al logaritmo en base a, miren que la base es la misma, de b, del de arriba, el numerador, menos el logaritmo en base a de c. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí. Esa es para la división. Entonces, cuando tengo una suma, cuando tengo un producto, es una suma. Cuando tengo una división,
es una resta. Listo. Otra propiedad. Logaritmo en base a de b a la c, ahora como exponente, de b a la c. O sea, lo estoy elevando a la c. Y cuidado que aquí c no es un valor de a la m, listo. Siempre que tengamos esto va a ser igual a bajar la c. Pongámoslo mejor así, para que no se confunda con lo que estamos haciendo. Pongámoslo a la n. Esto es bajar la n, porque claro, es que ya, esto ya es un exponente, ya como la n es un exponente y nosotros estamos diciendo que el logaritmo es un exponente, pues entonces lo que va a hacer es multiplicar a ese exponente. Entonces, logaritmo en base a de b a la n va a ser igual a n por el logaritmo en base a de b. Y si quieren verlo con las b y con las n, pues miren, es como si tuviera b a la a, no, voy a tomar w mejor para que no nos confundamos. W es igual a la m, pero yo voy a elevar esto a la n. Entonces voy a elevar esto a la n. ¿Listo? Voy a elevar esto a la n. Cuidado, que w entonces va a ser igual a la m solo. Y el logaritmo en base a dm va a ser igual a w. ¿Cierto que sí? Entonces, miren que yo lo que tengo acá es que w a la n va a ser igual a la m por n. ¿Sí? W a la n es igual a la m por n. Entonces, si tomo la definición de logaritmo ahí, entonces el logaritmo en base a de w a la n es lo mismo que tener a m por n. Miren, el n aquí está. ¿Y quién es? Yo escribí esto al revés. Esto es w y esto es m. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? Que esto, ¿o a qué es igual eso? Eso es igual a tener, la n es un número, a n, por el logaritmo, que es la m, en base a de w, que es lo que estamos mirando acá. ¿Listo? Entonces es como si el exponente nos quedara ahí aparte. Me explico. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 4 a la 5, de 4 a la 5. Yo ya sé cuánto es el logaritmo. Ustedes saben cuál es el logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 4? Pues es 2, ¿cierto? Y entonces, si yo tuviera ese valor allá, pues entonces eso sería como tener al 2 a la 5. O, perdón, esto sería lo 2 mismo que por tener 5, ¿no? 2 por 5, sí. Pero, o sea, esto es logaritmo en base 2 es esto. Pero miren que en verdad 4 a la 5 es lo mismo que tener el logaritmo en base 2 de 1024. Si ustedes empiezan a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, el número de veces hasta llegar a 1024, eso le va a dar 10. ¿Listo? Pero yo no quiero hacerlo así, yo no quiero elevar esto a la 5, Profe, espere, ¿de porque, dónde salió ese 1024? pues haz 4 a la 5. Elévalo. Ok. Listo. Entonces, 1024, eso les va a dar 10, muchachos. Pero yo no quiero hacer eso, porque si yo hubiera puesto acá 50, no lo voy a poder hacer. ¿Sí me entienden? Yo no puedo hacer eso hasta allá. Entonces, como no lo puedo hacer, pues dejémoslo así, a las 5. Y esto es lo mismo que esto. Pero si yo lo hiciera a mano, pues yo me voy a dar cuenta que esto es lo mismo que tener a 5 por el logaritmo en base 2 de 4. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? Ya dijimos que era 2, o sea que esto es 5 por 2, que es igual a 10. Mírenlo, ahí está, que es lo mismo que esto. Y no me toca ponerme a expandir todo el valor que está allí o toda la potencia que tengo allí. Eso no lo tengo que expandir, eso ya está solucionado ahí. ¿Estamos ahí? Profe, entonces ese 5 queda antes del logaritmo 2 a la Sí, 4. sí, lo está multiplicando. ¿Ya? Lo está multiplicando. ¿Estamos? Muchachos, entonces miren. A mí me Profe, pueden, dímelo. pero eso puede ser muy engañoso. Por ejemplo, si no ponen el 5 antes y no después, pero es un número Ah, solito, eso por lo eso. pueden engañar a uno. Y es verdad. Por eso es que la escritura de las matemáticas es muy precisa. Y por eso es que cada vez que nosotros tengamos letras metidas dentro de una ecuación, o sea, me explico. Nosotros lamentablemente no vamos a poder ver funciones trigonométricas, pero, o sea, que aparezcan letras, han aparecido muchas letras dentro de las ecuaciones. Esto no es nada nuevo, o sea, las letras acá están,
los valores, ¿cierto? Estos son los argumentos, eso siempre ha aparecido. Y entonces lo que vos decís es muy cierto. O sea, cuando yo voy a escribir 5 por logaritmo en base 2 de 7 por decir, lo voy a escribir así. Es errado, o sea, esto no se puede escribir como logaritmo, o sea, no es que no se pueda, sino que es que usted, si usted lo escribe así, se ve raro. Y si lo escribís así, se ve raro. ¿Sí Va a me aparecer entendés? como la propiedad de arriba, que es Eso, si vos lo vas a escribir para que sean iguales y querés poner el 5 al lado derecho, lo que tenés que hacer es poner que esto es igual y lo encerrás entre paréntesis. Y es la única forma de poderlo escribir, con el 5 al lado derecho. Porque si no, entonces te representaría que lo que tenés es el logaritmo en base 2 de 75. O de ¿Listo? 35. ¿O de qué? O de 35 si se multiplicara ahí. Ah, Pues bueno, sí. o de 35 si se multiplicara. Pero es que si eso, esa sería la otra confusión, claro, que el 5 estuviera multiplicando al argumento del logaritmo en base 2. Y eso, entonces, para evitar esas confusiones, se trata de poner de esa forma. Lo que estás, o sea, lo que estás diciendo, muy bacano que lo dijiste, porque sí, eso es algo donde tendemos a cometer muchos errores. Y escribir, por ejemplo, lo que el compañero acaba de decir, logaritmo para que me dé 35, lo tendría que escribir es 7 por 5 y acá tratarle de poner un paréntesis para que se sepa que el argumento del logaritmo en base 2 es ese y entonces que esto es igual al logaritmo en base 2 de 35. Listo. Que es muy distinto, que es diferente a tener el logaritmo en base 2 de 7. Otra vez vuelvo y lo repito, por 5. Eso es distinto. Listo. ¿Estamos ahí? Sí, profe, estamos sí. ahí. Entonces, bacano que lo dijiste porque sí, se tiende a confundir uno, pero por eso hay que escribir preciso cuando estamos escribiendo matemáticas. Porque si lo hacemos mal, tendemos a confundir a las personas. Por eso yo le recalcaba por allá cuando estábamos con el orden de operaciones, iniciando este curso por allá en febrero, que uno siempre tiene que ser muy cuidadoso con dónde ponen los paréntesis, cuál es el orden que llevan las operaciones, porque ese orden es el que nos hace ver si la operación está buena o está mala, o el que nos hace mirar que algo está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces, cada vez que ustedes vayan a escribir algo en matemáticas, traten de ser muy precisos. Imagínense donde nosotros no tuviéramos este lapicito y que yo les tuviera que dictar los ejercicios. Yo les tendría que decir, abran paréntesis, cierren paréntesis, tanto, ¿cierto? Y pónganse a pensar si ustedes tuvieran que llamar a alguien por un teléfono y no hubiera cámara, ni pudieran llamarlo, o sea, piensen en mi época cuando yo llamaba a un compañero, o sea, yo no tenía un teléfono inteligente, y yo llamaba a un compañero a las 7 de la noche o a las 8 de la noche a decirle, veo, oye, hiciste tal ejercicio, y él me decía, ¿cómo es el ejercicio? Y yo le decía, el que dice logaritmo en base de 2 de tanto por tanto. Entonces yo le tenía que decir, ahora paréntesis, cierre paréntesis, eleve de esto a la tal, y traten de hacerlo, muchachos, ustedes como en el aire, diciéndole a otra persona que escriba una ecuación y se van a dar cuenta que es muy difícil. En el No, aire y es en muy esa difícil. época que más que debió ser con telégrafo, eso es muy duro. Ah, tampoco. Hay alguien que tiene ganas de perder este curso. Tampoco, Profe, entonces, tampoco. ¿cuál sería el resultado de ese logaritmo? ¿De cuál? De 5 logaritmo base 2. Bueno, De 5 7. por logaritmo base 2 de 7. Y es Es no. esa, es esa. Esto, es eso. Ese es el resultado. Lo quieres saber, lo quieres calcular bien y que te dé un número exacto, pues entonces tiene que hacer logaritmo 5 por logaritmo en base, eh, me ahogué, eh, en base 10 por decir de 7 sobre logaritmo en base 10 de 2 y con eso lo calculas. Esa sería la forma de calcularlo si no tengo una calculadora de las nuevas. ¿Listo? Así, de esa forma. Listo.
Entonces, muchachos, miren, a mí me pueden dar, igual que lo que teníamos ahora, un logaritmo en base a de algo por acá, de una X, y otro logaritmo en base a de, por decir, una Y. Listo. Pero miren que este logaritmo está en la misma base y este logaritmo está en la misma base. Entonces, ¿cómo tienen que ser X y Y? ¿Cómo tienen que ser X y Y? Pues iguales. Listo. O sea, la misma propiedad de ahorita. O sea, que lo que me están diciendo, claro, los exponentes tienen que ser los mismos. Eso es lo que estábamos hablando ahora. Entonces, a mí me dicen, el logaritmo en base 3, por decir, de 4x más 1 es igual al logaritmo en base 3 de 7. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Si los dos logaritmos son iguales, pues que el valor al que yo tengo que elevar 4x más 1, perdón, que el valor al que yo tengo que elevar O 3 sea, para que me dé 4x más 1 es el mismo valor al que yo tengo que elevar el 3 para que me dé 7. ¿Listo? entonces eso da 4x más 1 igual a 7. Entonces esto da 4x más 1 es igual a 7. Y entonces eso significa que 4x va a ser igual a 6 y eso significa que x va a ser igual a 6 cuartos y eso significa ecuación lineal, si lo ven. Vuelvo a una ecuación lineal. Y entonces que x es igual a 3 medios. Listo. Ahí está. Ahí está. Listo. Y entonces si x es igual a 3 medios, entonces calculen ustedes y verás que si ustedes ponen ahí el 3 medios, esto les va a dar 7. Eso es lo que ustedes están tratando de hacer para que los dos sean iguales. Listo. Miren que si ustedes ponen el 3, eso les va a dar 4 por 3, 12. Dividido 2, 6, más 1, 7. Eso les da 7. Ahí está. Y esa es la única forma en la que eso puede pasar. ¿Sí? O sea, si yo tengo las mismas bases allí, eso es así. Pero es que a mí me pueden decir, vea, yo necesito que usted me calcule el logaritmo en base 4, por decir, logaritmo en base 4 de 4x más 6, por decir, es igual a 64. No, muchachos, eso es horrible. Eso es una cosa inmensa. Va a poner igual a 3. Listo. Estoy siendo muy exagerado. Listo. Igual a 3. Entonces yo quiero que ustedes me digan cuál es el valor de x para que eso sea igual a 3. Y miren que entonces no estoy poniendo logaritmos al lado derecho. Y como no estoy poniendo logaritmos al lado derecho, ustedes dirán, esa vaina, ¿cómo se hará? Muchachos, definición. Y la definición lo que me dice es que a a la b va a ser igual a c si, solo si el logaritmo en base a de c es igual a b. ¿Listo? Entonces, miren, yo voy a poner la base 4 a la 3 debe ser igual a ¿quién? A 4x más 6. ¿Cuánto es 4 a la 3? 4 a la 3 es 64. 64, entonces va a ser igual a 4 por x Profe, más espere, 6. ¿usted por qué hizo ese 4 al cubo? ¿Me estás prestando atención o no, cabezón? Sí, pero es que no, yo hay veces, yo no sé, porque a veces como que Mira, no entiendo esa parte. la base acá está ¿qué? A, entonces A, míralo, acá está A. ¿Quién es el B? B es el 3, entonces 4 a la 3. Yo estoy pasando como de aquí a Una aquí. potenciación. Está Estoy, pasando a claro, potenciación. la estoy pasando a que ella me vuelva una ecuación simple de hacer. Estoy aplicando la Ah, ok, definición. está haciendo la inversa. Claro, no la inversa, me estoy devolviendo. Listo, listo. Ok, Entonces, 4 a la 3 va a ser igual a 4x más 6. Listo. Porque esta es la potencia. Recuerden que esta es la potencia, que esta es la base y que este es el exponente. Siempre, si ustedes se acuerdan de eso, van a poder pasar de un logaritmo a una exponencial o de una exponencial a un logaritmo fácilmente. Listo. Porque de esa forma es de la que se van a desembalar. Si ustedes quieren bajar de una potencia la x, ponga un logaritmo. Si ustedes quieren sacar del logaritmo, la potencia, apliquen la exponencial y listo. Eso es lo que van a hacer. Que es más o menos lo que el compañero nos está diciendo, que eso es devolverse o hacer la inversa.
Listo. Entonces ya listo, muchachos. Miren que esto, ¿qué nos quedó? ¿Qué tenemos acá? Ah, sí, tiene sentido. Una ecuación lineal. Y ya tenemos la ecuación lineal. Resolvamos. Pasamos ese 6 a restar. Eso nos va a dar 58. Es igual a 4x. Pasamos ese 4 a dividir. 58 dividido 4 es igual a x. Listo. El valor que usted necesita para que eso le dé 3 es 58 cuartos. Listo. ¿Qué número debería de ser? ¿Qué número debería de ser este? Para que 4 a la 3, esto debería ser un 64, ¿o no? Y entonces, como eso debería de ser un 64, miren que lo que estamos diciendo es que si esos 58 cuartos, pues esos 58 cuartos por 4 más 6, cancelen estos dos, 58 más 6 les da 64, ahí está. Porque es la única forma de que eso les dé 3. ¿Estamos allí, Profe, muchachos? y ese 58 cuartos no se puede simplificar. Claro, eso es ¿cuánto? 29 medios. ¿Sí? Pero sí se puede, sí se puede. Ah, Y listo, les va a dar listo. lo mismo. ¿Listo? ¿Estamos ahí, muchachos, o no? Sí. Entonces, miren, a mí me podrían decir, vea, es que yo necesito que usted me calcule el logaritmo en base 2 de x más 5. Vamos a ponerlo así para que se interprete. Es igual a menos logaritmo en base 2 de 2x más 1. Profe, ahí no se simplificarían los logaritmos. Y espere, yo pongo esto así. Listo. Entonces, ¿qué harían ahí? Pero como el logaritmo hay uno negativo, yo pues los cancelaría, ¿no? No, no puedes. Porque aquí tienes una suma. Recuerda que tú no puedes cancelar cuando hay sumas. Listo. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Primero los paréntesis, ok. Dime qué hago con lo de los paréntesis. Porque los paréntesis, o sea, cuidado, yo no puedo quitar, miren que esto es una suma, esto no es un producto, hay que tener cuidado. Y ahorita a mí no me gusta decir las cosas que no funcionan, porque cuando uno dice las cosas que no funcionan, la gente tiende a cometer errores, pero bueno, me tocó decirlo. Cuidado, yo ahorita dije que el logaritmo en base a de b por c era igual al logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Cuidado, esto es muy diferente. Esto no es así. Logaritmo en base a de b más c, así, es diferente a tener logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Entonces, no me gusta ponerlo porque miren que lo escribí y la gente muchas veces en su cabeza se le quedan los errores. Entonces, esto no. Cuidado, nada más funciona para el producto. O sea que si yo tengo esta suma, esa suma se tiene que quedar ahí. No hay forma de quitarla de ahí. Listo, muchachos, ¿me entienden eso? No la pueden quitar de ahí. O sea, no es que usted pueda partir esos logaritmo más logaritmo. No, no es posible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner todos los logaritmos. Lo bueno es que las bases de los logaritmos son la misma y yo necesito que las bases de los logaritmos sean las mismas. Entonces vamos a poner todo lo que tenga logaritmo a un solo lado. Entonces voy a poner logaritmo en base 2 de x, esa me va a quedar sola, más logaritmo en base 2 de 2x más 1. Eso me queda allí. Y al otro lado me va a quedar un menos 5. O sea ¿Listo? que es una ecuación lineal, profe. Ahí sí, es Eh, x por 2x más 1. Esperen que yo aquí tengo que poner aquí un menos para que esto me dé más. ¿Listo? Ok. Listo, así. Sí, es como si estuviera actuando con una ecuación lineal, pero cuidado, no es lineal. Esto no es lineal, esto no es una ecuación lineal. No es una ecuación lineal, es una ecuación logarítmica. ¿Listo? Porque tiene logaritmos. Es lineal si solo representara la x y no hay ningún exponencial por allí, ni hay logaritmos, ni hay raíces, nada. Es lineal siempre cuando tenga esta forma. ¿Listo? De esa forma es lineal. Pero esta tiene logaritmos, entonces no es lineal. No, Que lo que yo me refiero es funcione, que lo que hay sí, que sí, operar es el argumento. eso, que funcione como un logaritmo, sí, funciona como un logaritmo. ¿Listo? Él funciona como un logaritmo. Usted,
como una ecuación lineal. O sea, si usted tiene sumas, lo puede pasar a restar. Si usted tiene restas, las puede pasar a sumar. Eso lo puedes hacer. Listo. Entonces, miren, muchachos, aquí estoy embalado. ¿Cómo así? Tengo una suma. ¿Cómo quito esa suma? Ah, muchachos, es que esto funciona tanto de acá para acá como de acá para acá. O sea, que esto es lo mismo que tener al logaritmo en base 2 de x multiplicado por 2x más 1. ¿Sí lo ven? Y eso entonces va a ser igual a 5. Y miren que ya quité los dos logaritmos que tenía y solo quedo con uno. ¿Listo? Profe, usted puede hacer eso y eso sería 3x más x, o sea que en No, realidad no, eso sería no sería 4x, 3x ¿no? más x. Cuidado, pues. ¿Qué? Este no vino a 2 clases y ya perdió Ah, todo, sí. pues. No Sería joda. 2 a la 5 convertirlo en una potencia, ¿ok? No, No, como es propiedad x a la 2, x a distributiva la para 2. polinomios, muchachos. 2x a la Logaritmo en 2 y base 2 más de x. 2x a la 2 más x. Sí, Listo, sí, cuidado sí. con eso. Listo. Uy. Pero ahí habría que despejar la X. Sí, No, entonces, ¿cómo vamos a despejar la x? ¿Cómo la vamos a despejar? ya eso sería Aplica. como, por así decirlo, una ecuación Pero es que ya cuadrática. sabemos que 2 a la 5 es igual a 2x al cuadrado más x. Nice, eso es 2 a la x al cuadrado más x. ¿A qué llegamos? A una ecuación lineal. Esto sí, a una ecuación cuadrática. 2x al cuadrado más x. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Pues se igual a 0. 2x al cuadrado más x menos 32 es igual a 0. Y ustedes ya saben cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Listo. Muchachos, condiciones. Cuidado. Aquí tenemos que tener algo muy claro. Y esto tiene que ser claro. A tiene que ser mayor que 1. Listo. Y cuando estoy hablando de A, recuerden que yo tengo logaritmo en base A de C es igual a B. Listo. Listo. C. Por eso fue que fui y le cambié el valor al 5. C tiene que ser mayor que 0. C no puede ser negativo. C no puede ser negativo. ¿Qué ¿Listo? pasa si es negativo? No, no se puede. Porque la función exponencial, o esto que está acá, es una función Que que tiene siempre, axiomas. que siempre está por encima del eje X. Entonces siempre va a ser positivo. No Ok. importa si el X es negativo. Si el X es negativo, funcionaría de la otra manera. Pero siempre va a estar por encima del eje X. Entonces siempre va a ser positiva. Y como siempre va a ser positiva, entonces este valor de acá nunca va a ser negativo. Si les da negativo, si ese valor de X, si esto de acá les da negativo, no es solución. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos O allí? sea, si nos da 2x a la 2 menos x, Digamos que, espérate, yo miro. Aquí, espérate, yo miro. Si X, Profe, ni siquiera los complejos. ni siquiera en los complejos, porque no nos daría ningún valor para ese. Dentro de las raíces no hay complejos. Dentro de los logaritmos no hay complejos. Listo, no nos iría ya a los complejos. Eh, es que no encuentro ningún valor, pero yo creo que si yo pongo X es igual a un medio, a menos un medio, de pronto eso nos daría... Ah, bueno, es más, si pongo por ejemplo que X vale menos un medio, eso nos daría 0. Y 0, y ustedes van a ver que el logaritmo de cualquier cosa siempre va a ser mayor que 0. Listo. El valor del logaritmo siempre va a ser mayor que 0. En total. O sea, la potencia como tal, el exponente como tal, siempre va a ser mayor que 0. Entonces, ¿por qué? Porque la función logaritmo funciona así. Listo. Esa es la función logaritmo. Entonces, nunca va a ser, esto nunca va a poder ser 0. Porque esto acá, a ustedes les van a contar sobre eso en el próximo curso. Esto se va a llamar una asíntota. Y las asíntotas son partes donde las funciones no tocan a los valores como tal. Listo, entonces, profe, y si la b fuera 1, o sea, logaritmo base a de eso va a b ser y b 0. fuera 1. Eso va a ser 0. Entonces, sí, pues, pero Sí, mira que esto va a pues ser mayor que sí puede 0. dar, sí puede Sí, dar sí. 0.
sea, mayor No, o cero igual que nunca te cero. va a dar, nunca te va a dar cero. Esto nunca va a tocar al cero, nunca, nunca, nunca lo va a tocar, nunca. Siempre va a ser mayor que cero. ¿Listo? ¿No me entiendes? No, sí, sí, ya te entiendo, profe. O sea, yo estoy hablando de esto hacia acá. Me estoy moviendo hacia acá. O sea, siempre esto va a ser mayor que cero. Cualquier valor que tomes en la potencia tiene que ser mayor que cero. Tú nunca vas a poder poner menos 5. Logaritmo en base 3 de 7 es igual a menos 5. No, eso no se puede. ¿Listo? Entonces, es por eso mismo, por cómo funcionan las funciones acá. Listo, entonces, miren muchachos, ¿dónde vamos a terminar al fin y al cabo? ¿Dónde terminamos? ¿En una función qué? ¿Qué tipo de función terminamos? Cuadrática. Profe, qué pena, es que yo ahí me enredé un poquito. Ujú. Porque usted en la primera propiedad nos dijo que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Logaritmo. Entonces, yo estoy diciendo una mentira. Logaritmo en base a... Entonces, esperen, yo lo hago bien. Logaritmo en base a de b, esta función, esperen, yo la pongo así más bien. De x, ok, listo. No, entonces ahí es donde estamos. O sea, la C Es mayor o igual. es mayor que cero, mayor que cero. Es que es la C, la B puede ser lo que sea. Listo, es la C la que puede ser lo que sea. Sí, gracias por corregirme. Es la B la que puede ser lo que sea. La C tiene que ser mayor que cero. O sea, lo de acá siempre tiene que ser mayor que cero. El argumento de ese logaritmo. ¿Estamos ahí? O sea que o sea, la B sí puede ser un menos Sí, sí puede 5. ser negativo, claro. ¿Dónde va a ser negativa? Miren, yo le pongo algo donde va a ser negativa. Logaritmo en base 2 de un cuarto. Entonces usted me va a decir, no, yo no sé calcular eso, profe. Listo. Pues hay dos formas de calcularlo, listo. Y aplicando las propiedades. Logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 1 es 0, ¿cierto que sí? Y logaritmo, miren que aquí me queda un menos, y logaritmo en base 2 de 4, logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Cuánto me da? Menos 2. Listo, eso es una forma. La otra forma es la siguiente. Logaritmo en base 2 de un cuarto es lo mismo que tener a logaritmo en base 2 de 4 a la menos 1. ¿Cierto que sí? Es lo mismo que tener a eso. Se sube el 4, se pone con el exponente negativo y el exponente lo puedo bajar aquí y multiplicarlo por ¿quién? Por el logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 4? Pues 2. Entonces esto es menos 1 por 2, que es igual a menos 2. Y ahí está. Entonces sí puede dar negativo. ¿Sí? O sea, el exponente Listo, puede dar profe. negativo. El que no puede dar negativo es la potencia. La potencia es la que no puede dar negativo. Y gracias por corregirme. Listo. Estamos ahí. ¿Estamos con eso, muchachos? Listo, profe. ¿Hay alguna duda? No. Bueno. Muchachos, bueno. Entonces hasta ahí me falta poner los talleres. Ya se los voy a poner. Bueno, ya no. De aquí a mañana se los pongo. Les voy a poner los talleres. Les voy a poner los videos que les debo. Y muchachos, el examen es el 14 de julio, miércoles. De estos miércoles. Debe ser miércoles. Es el primer miércoles después del 12. El 14 de julio a las 8 p.m. ¿Listo? O sea, a la hora de la clase. Se conectan a la plataforma esa de ESB. Allá va a ser el examen de todos esos temas que vimos, desde números complejos. Desde números complejos. Yo creo que desde antes, desde expresiones, desde las raíces, desde la racionalización. Racionalización. El de la potenciación también. No, racionalización. Racionalización, números complejos, ecuaciones y ecuaciones, porque lo único que hablamos fue de ecuaciones hasta acá. Listo. Eso va a ser el examen.
Yo les pongo los talleres, muchachos, los talleres. Les voy a poner los talleres ahí en la plataforma. Ustedes miren que tenemos casi 20 días para presentar este examen. ¿Listo? Casi 20 días tenemos. 3 semanas tenemos para presentar este examen. En esas 3 semanas, si usted por allá tiene una duda con algo, escríbame. Sin miedo. Ahí en el Teams. Listo. Yo la otra semana voy a salir un ratico con mi familia por ahí a un paseíto, pero de resto voy a estar activo pues haciendo cosas. Listo. Entonces, para que ustedes sepan que me pueden preguntar y yo les respondo si tienen alguna duda. Si nos tenemos que conectar, yo les digo, vea, conectémonos a tal hora por tal y les mando el link para que se conecten. Listo. Pero entonces ya la otra semana no hay clases. No, ya no, ya está hoy. Póngase en triste por listo. eso. Me van a extrañar, yo sé. Obvio, Dime. profe. Dime. No hay opción de pronto que usted nos regale una horita y media para hacer pues como unos ejercicios con usted. Claro, eso es lo que les estoy diciendo. Eso es lo que les estoy diciendo ahora Antes mismo. del parcial estaría bien. Sí. Antes del parcial y si lo necesitan una semana antes también lo hacemos. Listo, muchachos. Ustedes saben que yo estoy es para colaborarles a ustedes y para que les vaya bien y para que ustedes aprendan. De eso se trata. Listo. Pero entonces usted no lo hace saber. No, usted me escribe, vea, decir usted quiere un tallercito. Usted quiere un tallercito. Sí, Y como entonces los usted que me habíamos dice visto eso, y usted me dice, vea, yo tengo disponibilidad, profe, el día miércoles o el día jueves a las 4 de la tarde. Listo, entonces yo le digo, listo, nos conectamos a las 4 de la tarde. Yo pongo en el Teams, me voy a conectar con el estudiante tal a las 4 de la tarde. El que quiera estar, este es el link y listo. ¿Sí me entiendes? O sea, como para no, o sea, no es como, ay, lo va a volver personalizado nada más con vos, no. Si vamos a hacer un taller donde nos vamos a conectar y vamos a estar activos, pues invitemos a todo el mundo a ver quién llega. Por eso, profe, pero no sería mejor igual sacar un día en la semana de la semana entrante que viene a la misma hora, como si estuviéramos viendo la clase normal, ¿no le queda fácil? No es que no me quede fácil, es que, ¿sabes qué? Que está en vacaciones. La otra semana me voy de paseíto. Entonces, eso es lo que pasa. Vaya en el paseo cogiendo pescado, saca una horita. No. No, pero apenas llegue después la próxima Sí, no, semana ya. yo No, estoy sí, aquí en igual mi casa. faltan 20 días. Yo estoy aquí en mi casa el jueves, listo. Después del jueves me Hágale que escriben ya le y llegamos. invitamos a donde sea, listo. Mentiras Entonces, que la clase puede ser el mismo viernes a las 8, ¿no? no, sería bueno el 13 para que entrar fresquitos al examen el 14. Pues esa sería una opción, pero no tomemos solo esa opción del 13. O sea, pueden ser días antes también, por si van a seguir O sea, ahí Sí. estudiando. el viernes que usted llegue y el 13 también. No quiero poner una fecha fija, porque yo sé que hay mucha gente que no va a tener la disponibilidad. Una encuesta. No. Después hablamos de eso, listo. Listo, Cansón.